Bueno, Dios nos cuida y nos guarda siempre. Bueno, tengo una foto para poder ilustrar una situación que viví junto con mi mamá y con mi hermana más chica cuando veníamos de vuelta un día de la iglesia. Estamos hablando de la misma asamblea donde estamos nosotros actualmente, la Asamblea Villa Alemana. Estamos hablando por ahí por el año 90 más o menos. Bueno, en realidad no me acuerdo bien el año, pero me acuerdo que era chico y recuerdo que mi mamá llevaba a mi hermana, a mi hermana, a la Yossi, mi hermana del medio, en brazos. Por ahí por la altura de la Copec, que está en el paradero 11, en el paradero 11, bueno, que en esos años no había Copec, no había nada, y había un camino de tierra, como para bajar hacia abajo, todo era de tierra y era en esos años. Nos salió una jauría de perros, de muchos perros, y venían como encima hacia nosotros. Y recuerdo que mi mamá oró, nos clamó al Señor en ese momento y los perros chocaron como contra un muro y no nos pudieron hacer nada, pues. Chocaron como contra un muro, literalmente chocaron contra un muro los perros y rebotaron en el muro y los perros se fueron aullando y no nos atacaron y no nos hicieron nada, po. Y era como difícil que mi mamá pudiera arrancar porque llevaba a mi hermana en brazos y a mí me llevaba de la mano. O sea, no había como muchas opciones, no había como mucho lugar a donde poder moverse ni nada, po. Y la lección que hemos estado viendo hasta el momento, hemos estado viendo que el Espíritu Santo es una persona que ayuda. En este caso, mi mamá le ayudó, nos ayudó a nosotros también, a mi hermana más pequeña y a mí cuando era pequeñito, que nos guardó ese momento de que estos perros nos atacaran o que nos pasara alguna cosa. Y vamos a seguir, voy a avanzar a la siguiente lámina de esta lección. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Jesús estaba por terminar su ministerio terrenal, sus pocos discípulos llenos de falta confrontaron la tarea posible de continuar sin su ayuda. Esto es un pequeño repaso de la semana pasada. Y en el libro de los Hechos hay una cita donde están uno de los apóstoles y, y donde ellos ven a una persona que está en un pórtico y Pedro le dice la siguiente frase: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Los apóstoles, cuando se fueron moviendo desde un lugar a otro, fueron predicando el evangelio, fueron investidos con poder. Ese poder que venía de lo alto, con autoridad que fue entregada a través de Jesucristo. Y en este caso, esta persona llevaba toda su vida sin haber podido caminar, sin haber podido desplazarse. A esa persona lo tenían que llevar, era algo incómodo para él. Hasta que vino esta sanidad de parte de Dios a la vida de esta persona a través de los apóstoles. Y no logro mutear ahí. Hay alguien que tiene el micrófono activo, pero no logro ver. Como para poder mutear. Ahí, gracias. Y Jesucristo les dio la autoridad a los apóstoles para poder hacer todos estos prodigios y milagros. Y leemos en Hechos, bueno, vamos a leer bastante hoy día. Quiero que me puedan seguir en esta lectura. En Hechos capítulo 2, del verso 23 al 24, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Para la gente de ese tiempo, haber visto morir a Jesús fue como algo de decir, él no decía que era el Hijo de Dios, él no decía que había sido enviado por Dios. Para la gente de ese tiempo se prestó incluso como para burlarse de él y decir, este no decía que era el Hijo de Dios, miren, fue muerto. Y aún más, nosotros veíamos en la clase anterior que sus discípulos se desanimaron, que sus discípulos perdieron incluso hasta la fe, algunos volvieron a su antigua forma, a sus antiguos trabajos. Pero para la gente de este tiempo, no solamente los discípulos estaban siguiendo a Jesús, había más gente que también había visto su ministerio, había visto su obra, había visto estos prodigios y había llegado a creer que Jesús realmente había sido enviado por Dios. Y vino este desazón o esta desesperanza en las personas que pudieron ver esta condición. Pero todo esto estaba previsto por Dios, estaba dentro de los planes
o dentro del propósito que el Señor tenía para Jesús, porque era necesario que Jesús viniera y que Jesús muriera por nosotros. Y queda más claro acá en esta versión del lenguaje actual, dice: israelitas, escuchen estas palabras, Dios aprobó a Jesús de Nazaret y lo demostró ante ustedes con las obras poderosas, las maravillas y las señales milagrosas que hizo a través de él. Ustedes bien saben que es verdad porque lo vieron. Él les fue entregado conforme al plan de Dios, quien ya sabía lo que iba a pasar. Ustedes lo mataron por medio de hombres perversos, clavándolo en una cruz. Dios sabía que Jesús iba a ser muerto en un madero, que iba a ser entregado a hombres perversos, quienes harían burla de él, y quienes también, aparte de burlarse del Señor, iban a como resaltar esto, que él había muerto. En Hechos 2:27, ¿por qué no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Y Hechos 2, del 30 al 33, díganme en esta lectura, dice así: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hay un dato bien interesante aquí. Cuando el Señor se apareció, dice que primero se apareció a Cefas, después a los 12, y hubieron más personas que lo pudieron ver. Y como que vinieron a ser como testigos de la resurrección de Jesús. Porque incluso todavía más habían guardia en la tumba de Jesús, porque la gente decía: no vayan a venir los seguidores de Jesús y tomar el cuerpo en la noche, como diciendo que pudieran ellos hacer, algunos de los seguidores de Jesús, tomar el cuerpo y llevarlo y decir: este ha resucitado. Si nos vamos a lo que dicen los evangelios. Y para este tiempo, lo que dice acá, que no permitía que su santo viera corrupción, lo hablamos también en la clase anterior o en la lección pasada. Hablábamos que si nuestro Señor no hubiese sido santo y Él no hubiese muerto y resucitado, hubiese sido una muerte normal, pues. Pero Él resucitó al tercer día con poder. Y incluso Él es el Hijo de Dios y Él pudo resucitar. Y Él resucitó. Y eso también es nuestra esperanza de vida que tenemos nosotros como cristianos, y nosotros somos testigos. Bueno, no somos testigos oculares, pero para la gente de ese tiempo hubieron testigos oculares de este milagro. En Hechos 2:36 dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí no queda más claro que Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Señor. Y en Hechos 2:40 dice: con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Quiero que veamos un video, es corto, y no sé, quiero dar una referencia antes de que veamos el video. Existe algo que se conoce como evangelios sinópticos. Sinóptico hablamos en el caso de evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Estos tres evangelios poseen citas o referencias cruzadas que se conocen. Bueno, dejamos Juan afuera, porque Juan es el evangelio universal, es universal, pero los otros tres comparten referencias que uno las puede como cruzar, y es lo que vamos a ver en este video. Quiero que puedan prestar atención, dura cerca de 5 minutos, un extracto de una película. Quiero que puedan prestar atención. Pregunta, su señoría. ¿Se escucha, cierto? Experiencia. ¿Se escucha, cierto? ¿Sí? Amén. ¿Alguien que me diga ahí si se escucha? ¿Sí? Sí, amén. Amén. Amén, listo. Ahí va. Para el archivo. Mi nombre es James Ahí Warner va. Wallace, soy un detective de homicidios retirado del condado de Los Ángeles. ¿Y es el autor de este libro, Cristianismo Caso Congelado? Sí, así es. ¿Puede compartir el tema del libro con la corte, por favor? Un detective de homicidios investiga las afirmaciones de los evangelios. ¿Sería correcto decir que sus deberes como detective de homicidios
¿Incluye la investigación de casos sin resolver? Sí, esa es y era mi especialidad. La mayoría de esos casos no se resuelven con ADN. Objeción. El abogado conduce y testifica, su señoría. Voy a parafrasear. ¿Cuántos de estos casos fueron resueltos con el uso de pruebas de ADN? Ninguno, ni siquiera uno. Eso es popular en la televisión, pero nuestros departamentos nunca han resuelto un caso con ADN. Entonces, ¿cómo se resuelven los casos? A menudo mediante la investigación de las declaraciones de testigos oculares, aunque muchos de ellos ya hoy han fallecido. Perdone mi ignorancia, señor Wallace, pero ¿cómo es eso posible? Tenemos unas técnicas utilizadas para probar la fiabilidad de un testigo ocular, incluyendo el análisis de declaración forense. Es una disciplina donde escudriñamos las declaraciones de testigos oculares, lo que eligieron minimizar o enfatizar y todo lo que admitieron. Revisamos los usos verbales, sus conjugaciones, el uso de pronombres y cómo expanden o contraen el tiempo. Y hasta podemos decir quién está mintiendo. ¿Y usted utilizó este método fuera de su área de trabajo? Sí, lo apliqué a la muerte de Jesús en manos de los romanos y usé los evangelios como si fueran otras declaraciones forenses. En pocos meses pude determinar que antes de los evangelios leídos desde diferentes perspectivas, estos contenían testigos sobre la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Y consideró que los 4 relatos podrían ser parte de una conspiración destinada a fomentar la creencia de una fe incipiente. Debe considerar conspiraciones en los relatos de testigos oculares, pero conspiraciones exitosas suelen incluir el menor número de personas. Es más fácil para 2 personas mentir y mantener un secreto que para 20. Fue el problema con las teorías de conspiración relacionadas con los apóstoles del siglo I. Hay demasiados intentando mantener esta conspiración durante demasiado tiempo. Y mucho peor, han experimentado presión como ningún otro, una presión inimaginable. Cada una de estas personas fue torturada y murió por lo que afirmaron ver, y ninguno de ellos se retractó de su historia. Así que la idea de que esto es una conspiración en el primer siglo es simplemente poco razonable. Y lo que veo en los evangelios es lo que llamo declaración soportada involuntaria por un testigo ¿Qué ocular. es una declaración soportada involuntaria por un testigo ocular? Si pudiera prestarme su Biblia. Déjeme ir al Evangelio de Mateo para darle un ejemplo. Voy a empezar con un pasaje en el que Jesús está frente a Caifás en una audiencia. Aquí dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetearon diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Eso parece una petición muy sencilla, ya que las personas que lo golpearon estaban de pie frente a él. Eso no tiene sentido. ¿Por qué sería una profecía poder decir quién te golpeó? Pero hasta que lees Lucas puedes responder esto. Él dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le decían: profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Ahora sabemos por qué esto era un reto, ya que Lucas nos dice lo que Mateo omitió, que en realidad tenía vendados los ojos. Esta es declaración soportada involuntaria por un testigo ocular que da detalles que el primer testigo omitió. Y después de años de escudriñar estos evangelios, con el tiempo pude determinar si un testigo ocular es confiable. Llegué a la conclusión de que los 4 evangelios contienen los relatos fiables de las propias palabras de Jesús. ¿Y eso incluye las declaraciones citadas por la señora Wesley en su clase? Absolutamente. Gracias, detective. Su testigo. Detective Wallace, no pretendo tener el conocimiento bíblico que usted tiene. Pero ¿no es cierto que estos relatos evangélicos varían mucho en lo que dicen? ¿Que existen numerosas discrepancias entre esos relatos? Absolutamente, pero eso es lo que debemos esperar. No lo entiendo muy bien, señor. Los relatos de testigos oculares confiables siempre difieren en la forma en que recuerdan la historia, su perspectiva, incluso dónde se encuentran. Cuando examiné los evangelios, intentaba determinar si eran relatos precisos y fiables a pesar de sus diferencias. Oh, y como cristiano devoto, ¿siente que tuvo éxito? No, señor Kane. Creo que me entendió mal. Cuando comencé este estudio, era un ateo devoto. Empecé el examen de los evangelios como un escéptico comprometido, no como un creyente. En realidad no fui criado en un ambiente cristiano. Aunque creo que tengo una alta estima por el valor de las pruebas, no soy cristiano porque fui criado de esa manera o porque esperaba satisfacer alguna necesidad o lograr un objetivo. Simplemente soy cristiano porque es evidentemente cierto.
quiero dar una participación acá. Acabamos de ver un extracto. La cita bíblica que se cita ahí, yo les mencioné de los evangelios sinópticos. Específicamente lo que se leyó en el video fue Lucas 22:64. Y la referencia cruzada que estaba ahí es Mateo 26:68 y Marcos 14:65. Quiero que se puedan dar cuenta de lo que acabamos de ver recién en el video. Es imposible que diferentes testigos, diferentes personas, voy a volver a compartir pantalla, salí de ahí del compartir pantalla, saquemos el video, lo cerramos, ahí sí. ¿Quién puede opinar aquí? Quiero dar esta oportunidad. Si se fijan, es como se decía en el video, es imposible que diferente la vista de diferentes personas puedan, o sea, diferentes personas dan diferentes puntos de vista y observan diferentes cosas. Y lo que podemos ver en los evangelios, si estudiáramos los evangelios en detalle, hiciéramos las referencias cruzadas, nos daríamos cuenta de lo que pudo observar un escritor inspirado por Dios versus otro, como lo que se podía ver en este video. Y ese libro también lo estuve buscando y también está en internet como para descargarlo. O sea, también lo cotejé esto de la película Dios no está muerto. Y quiero avanzar a la siguiente lámina. No sé si alguien tiene alguna opinión sobre eso, sobre lo que acabamos de ver en ese extracto, en ese pequeño video. Amén. Ya, quiero que me sigan en esta lectura. No sé, bueno, dijo abierta esa oportunidad. Lo que pudimos ver es que la palabra del Señor es real, que para ese tiempo, y lo que también se veía, lo que se compartía en ese video, hay escritores que son famosos cristianos, que si uno lee sobre ellos, muchos de ellos comenzaron sus temas siendo ateos, pero principalmente se dedicaron a la investigación algunos de poder difamar o decir que la Biblia no era real, y varios de ellos se volvieron al cristianismo después de estar investigando la Biblia, después de estar escudriñando la Escritura. Porque eso produce la palabra se hace vida en la vida de una persona cuando esa persona estudia en profundidad la palabra viene a la vida de esa persona y lo cambia, lo transforma, como se podía ver ahí en ese video de ejemplo. En Hechos, ¿sí? Amén. En Hechos 3, del 14 al 21 dice así: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que os diese uno homicida, y mataste al autor de la vida. Hay alguien que tiene el micrófono activo. No, a ver. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocís, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, que por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestro gobernante, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado, lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por medio de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. La profecía de que Jesús iba a morir se puede leer en Isaías, escrito que fue encontrado casi completo en los rollos del Mar Muerto, rollo del Qumran, que usted lo quiere buscar. Hay referencias y vestigios bíblicos que hablan de la veracidad de la Biblia. Pueblos y naciones que se mencionan ahí se pueden cotejar arqueológicamente, cosa que con otros libros de otras religiones no se puede hacer, porque no tienen sustento arqueológico, no tienen sustento de que se encuentre su escrito en otros libros de historia, como es el caso de la Biblia. En Hechos 4,
verso 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La certeza del cristianismo o la certeza de la vida eterna está en que Jesús resucitó. Jesús vino, vivió una vida, cumplió su ministerio entre los 30 y 33 años cuando Él murió crucificado. Y Él murió y resucitó al tercer día. Y esa certeza de la resurrección, la gente que lo vio, la gente que pudo contemplar, la misma Biblia, los temas de las versiones, todo lo que se generó, ningún otro personaje en la historia tiene un antes y un después de Cristo. Lo que podemos ver en los libros de historia es algo tremendo, porque Jesús vino a marcar un paralelo tremendo en la historia. Ningún otro personaje de la historia está en los libros de historia como un antes de Cristo y después de Cristo. Ningún otro. Porque, y a pesar de que ese tiempo las personas le rechazaron mucho. Muchas personas, dice la palabra del Señor, que a los suyos vino, mal los suyos le rechazaron. Hubo gente en ese tiempo que no creía en Jesús, principalmente porque ellos esperaban que que viniera un gobernante poderoso a liberarlos de la esclavitud, del yugo opresor que ellos tenían en ese tiempo. Pero vino una persona con un mensaje de amor, y esa persona con mensaje de amor fue nuestro Señor Jesucristo. Vino a predicar el evangelio a aquellos que estaban necesitados, a aquellos que estaban abatidos, a aquellos que realmente necesitaban poder escuchar una palabra y que tenían un corazón dispuesto a poder hacerlo. Muchos de los ejemplos que vemos en la Biblia o leemos principalmente en la Escritura apuntan a personas que reconocían su necesidad, reconocían a Jesús como su Salvador y también reconocían que Él había sido enviado por Dios. Y el Señor también miraba la intención del corazón de las personas de ese tiempo, intención que es muy parecida al tiempo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Hoy en día nuestro país, nuestra nación, se ha replegado hacia la maldad, hacia, podríamos decir, doctrinas de demonio y hacia ideología, hacia pensamientos inicuos y principalmente contra un ataque total hacia los valores y los principios cristianos. Hoy en día, más que nunca, nuestra sociedad se ha corrompido totalmente. Totalmente. Y quizás no es muy distinto al tiempo que vivía Jesús, porque en ese tiempo también habían figuras políticas que usted las puede leer en la Escritura, Y había movimientos también, había movimientos extremistas. De hecho, Simón el Celote era era como movimiento extremista de ese tiempo. Y los escribas, los fariseos, también, gente que pensaba que con cumplir con la ley bastaba. Y no veían que en realidad cumplir la ley, más que cumplir la ley, había que vivir una vida santa, una vida entregada. En Hechos 10, del 39 al 42, dice así la palabra del Señor: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Nosotros podríamos pensar que Jesús se podría haber aparecido a más personas, pero ¿por qué se le apareció principalmente a los apóstoles de ese tiempo o a algunas personas de manera particular? Porque era necesario que estas personas que habían estado con Jesús, que el Maestro los había formado, pudieran recibir ese toque y pudieran recibir esa presencia de parte de Dios para ser encomendados, para ser enviados, para cumplir el rol que el Señor les había dado que hiciesen para ese tiempo. Y ojo que los apóstoles no cumplieron un rol menor.
Basta ver todos los lugares que fueron predicados, los lugares que se movieron, ver todo, bueno, si tiene usted una Biblia, váyase al final de la Biblia y fíjese los mapas misioneros, por ejemplo, los viajes de Pablo, así que le gusta ahí cotejar y más o menos vea qué distancia habían entre un lugar y otro, puede darse cuenta, y no eran distancias pequeñas, no fueron distancias pequeñas las que se recorrieron para poder predicar el Evangelio. Y ojo que la predicación de ese tiempo no era fácil. Estaban bajo un yugo en la cual la religión universal no era el cristianismo. Ellos eran atacados por predicar el Evangelio, pero aún así la gente que predicó en ese tiempo se valió de muchas cosas. Carreteras romanas para poder desplazarse de un lugar a otro, que eran custodiadas por soldados romanos para poder desplazarse de una ciudad a otra de manera segura. Y los cristianos lo ocuparon para desplazarse de un lugar a otro y poder predicar el Evangelio. El Espíritu Santo, ¿qué funciones cumple en la vida del creyente? Regenera. Por regeneración nos referimos a renacer. Esta ocurre cuando nos volvemos de nuestros pecados para recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo actúa en nombre del Padre y del Hijo para impartirle vida espiritual al pecador arrepentido. Nosotros hemos podido darnos cuenta cuando llega alguien a la iglesia que a veces uno ve una regeneración a veces instantánea en una persona, que uno dice, esta persona cambió totalmente su forma de vivir, dejó vicios, dejó situaciones de vida que tenía, y para algunos es más difícil. Algunos llegan y comienzan a sufrir un proceso paulatino, en la cual el Señor va obrando en ellos, porque el Señor actúa de diferentes maneras, no actúa igual en la vida de todas las personas. El Señor tiene diferentes formas de actuar en la vida de las personas. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, el cuerpo no tiene nada que ver en eso, las palabras que les he dicho vienen del Espíritu y por lo tanto dan vida. Esto está en la cita de cuando el Señor hablaba de que es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo no significa volver al vientre de la madre, sino que significa nacer del Espíritu. Del Espíritu. Y cuando nosotros nacemos del Espíritu, cambia nuestra vida. Yo no sé quizás de dónde usted lo pudo haber sacado el Señor, quizás Dios le sacó de una vida de vicio, yo no lo sé. Quizás el Señor lo llamó de alguna situación complicada, en algún momento de enfermedad. Desconozco las situaciones, pero lo que sí sé que el efecto que produce esta regeneración o el efecto que produce el Espíritu Santo, en todos nosotros produce lo mismo, produce una marca, produce un sello, produce también el querer entregar nuestra vida al Señor, el arrepentirnos de nuestra antigua manera de vivir, de nuestro pasado. Podemos leer en Tito 3, del verso 4 al 5, dice así, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hoy en día vemos mucha gente que trata de ser buena, gente que dice o trata de alcanzar el cielo a través de las obras, son gente que trata de hacer como el bien y trata como de destacar en la sociedad. Pero no basta solamente con eso, porque la gente puede pretender ser buena, puede pretender hacer un montón de obras benéficas, pero si esa persona no se arrepiente de su mal camino, no se arrepiente de su pecado y no entrega su vida al Señor, todo lo que está haciendo es vano, porque no ha alcanzado esa persona salvación. Y aún más, cada uno de nosotros tiene la misión de poder buscar y de poder servir a Dios, servirle. Y esta regeneración y esta renovación que leemos acá se produce en cada uno de nosotros en el hecho de ser efectivos también. Podríamos pensar en los mismos apóstoles. Uno los vería y uno quizás no lo habría elegido para estar en este tiempo a cargo de la iglesia. Yo le pregunto a usted, ¿usted había elegido al apóstol Pedro? ¿Usted ha ido a la caleta ahí a comprar pescado alguna vez? ¿Cómo son? ¿Cuántos garabatos? ¿Cómo eso es su forma de actuar y su forma verbal de expresarse? Porque eso era Pedro, era un pescador.
¿Usted habría elegido un pescador para ser algún apóstol? ¿O usted habría elegido a alguien letreado, me imagino, ¿no? Habría elegido a alguien letreado, ¿no? Alguien que haya estudiado así en la mejor universidad de las letras para ser apóstol. Pero el Señor no miraba eso. El Señor no miraba la profesión de la persona, al Señor no le importaba si la persona había sido cobrador de impuestos, si había sido doctor. A él no le importaba, porque el Señor miraba el corazón y el Señor también sabía qué iba a pasar con ellos, sabía cómo incluso ellos iban a morir por amor. Porque ojo que hemos estado leyendo la palabra testigo. La palabra testigo se traduce como mártir. Muchos de los apóstoles murieron de forma trágica, aserrados, crucificados. Aserrado significa cortado, y eso lo pueden leer también ustedes ahí en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas. Y todo ello no le importó morir así. ¿Quién me puede explicar esta cita? Vamos a leerlo juntos. Quiero dar la oportunidad porque nadie ha querido opinar. O hay dos posibilidades. Está muy bueno el estudio o está muy fome, no sé. Así que quiero dejar abierta esta posibilidad para que podamos opinar. Podamos leer juntos esta cita y quiero dejar abierto para que alguno pueda opinar. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno me puede explicar esta cita bíblica o qué entiende en esta cita, quiero dejar abierta la oportunidad para que cualquiera ahí pueda participar. Esto es abierto, es un estudio. La idea es que participemos, podamos opinar, porque si no sería como una clase normal de una clase de fuera, pero esto no es una clase normal. Lo que se entrega es vida. Quiero dejar abierta la oportunidad. Amén. Amén, mi hermano. ¿Alguno? Amén, alguno de los... Ya, yo voy a opinar, ya que nadie quiere opinar. Hermano Pablo, amén. Hermano, Te escuchamos. sí. Amén. Bueno, lo que dice aquí claramente es que en el momento de la conversión, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. O sea, tiene que venir a morar a nosotros, Amén. porque eso es fundamental. Si no, simplemente lo estamos recibiendo en la carne. El Espíritu es el que trabaja, como dice Juan 3:3, es el que nos produce el nuevo nacimiento y nos da la regeneración, que es un cambio de vida total. Eso es recibir el Espíritu Santo. Posteriormente, como hablamos todos los pentecostales, puede haber una bautismo en el Espíritu Santo, que es un poder especial, pero en la conversión, el Espíritu Santo viene a nosotros a morar, y tiene que ser así de todas maneras. Eso es lo importante que dice, porque si no, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Amén. Amén. En esta Biblia de lenguaje actual nos puede quedar un poco más claro. Cuando nosotros hablamos de vivir según la carne, significa vivir con los cuestionamientos del mundo, significa vivir como vive el mundo. El mundo, sin importarnos quizá lo que pasa en el mundo, sin importarnos lo que hacen las personas. A veces romantizamos ciertas situaciones. ¿En qué sentido digo romantizamos? Es que ya, por ejemplo, ya no tenemos lo que nos pasaba antes, que las situaciones nos producen como que prácticamente nos constriñimos con ciertas situaciones. Y ahora, como todo el contenido que uno ve en redes sociales o en las noticias es como fuerte, uno prácticamente romantiza las cosas y a veces uno no le toma el peso de lo que está sucediendo o lo que está ocurriendo. Y quiero que leamos juntos esta cita en lenguaje actual. Dice, en ustedes no predomina la mentalidad humana, sino del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. No predomina la mentalidad humana, o sea, lo que pasa en el mundo no nos tiene que afectar en el sentido que no somos parte de lo que está ocurriendo en el mundo. Parte en el sentido que no compartimos lo que ocurre, no compartimos lo que hacen otras personas, aunque lo haga la mayoría. Uno podría decir, oh, esto lo hace la mayoría, y la gente podría decir, está bien, porque lo hace la mayoría. Pero no es el caso del cristiano, porque el caso del cristiano seguía por lo que dice la palabra y seguía por los principios y valores cristianos. Y hoy en día muchos de esos principios y de esos valores cristianos se han visto transgredidos y traspasados por nuestra sociedad y por nuestras autoridades, en donde situaciones que hace un par de años uno no las veía como se ve hoy en día.
Y todo eso es parte ya de la perdición y de los últimos días que estamos viviendo. Esta cita me gusta mucho, es 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando hablamos de templo, la palabra del Señor, también hay una cita que dice que el Señor ya no vendría más a habitar en templos construidos por el hombre, sino que Él vendría a habitar en el corazón del hombre. Cuando Jesús envió el Espíritu Santo, el Paracleto, el ayudador, el consejero, que se traduce en algunas versiones también, el Señor lo envió para que nosotros pudiéramos recordar que Jesús murió en aquella cruz y para que también el Espíritu Santo nos pudiera recordar y nos ayudara a poder enfrentar la vida. Cuando dice que somos templos es que tenemos que cuidar también este cuerpo, lo que el Señor nos ha dado, y cuidar también nuestro testimonio. Y en cuidar nuestro cuerpo de cosas que no son provechosas. En 1 Corintios 6:19 dice así, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros, y que no sois vuestros? Alguien pagó el precio por nosotros. Nosotros cuando decidimos aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Salvador ya pagó el precio. Nuestro Dios ya pagó el precio a través de Jesucristo. Alguien pagó por nosotros. Alguien pagó y ya no nos pertenecemos. Somos de alguien más. Pertenecemos a Dios cuando lo recibimos, cuando le aceptamos. Pertenecemos al Señor. Pero a veces se nos olvida. ¿En qué sentido se nos olvida? En que a veces pensamos que en ciertas situaciones alguien no nos va a ver, esto puede pasar piola, a veces como uno dice. A veces hay condiciones que uno se va a ver enfrentado, ya sea el trabajo, sean condiciones específicas, a veces en dar consejo a alguien cuando uno ve una situación. A veces uno decide quedarse callado y uno dice, prefiero evitar no tener problemas, dice quizá alguna persona. Pero está en nosotros, porque es nuestro cuerpo, son nuestros oídos. No significa que solamente porque si escuchamos a alguien diciendo algo que no corresponde y nosotros nos quedamos callados, estamos siendo partícipes de lo que está haciendo esa persona. Si vemos a alguien robar o vemos a alguien hacer un ilícito, algo que no está bien, y no le decimos nada, somos cómplices de lo que está sucediendo. Eso significa cuidar el templo, cuidar lo que el Señor nos ha dado, el testimonio, este cuerpo, este templo. Amén. Después de seguimos leyendo una cita bíblica, nunca estamos solos. Después de impartir vida espiritual, el Espíritu Santo establece su residencia en el creyente. Al vivir en nosotros se convierte en el sello de Dios o las arras, el primer pago o depósito que garantiza nuestra futura herencia espiritual. Quiero contar un testimonio, que esto lo he contado en otras ocasiones. Yo estudié ingeniería informática en el Duoc de Viña del Mar, y un día de lluvia, bueno, aquí los que manejan me pueden entender, ¿qué sucede con el auto cuando uno maneja con lluvia? ¿Qué le pasa a las ruedas? Tienen menos adherencia. Tienen menos adherencia, patinan, ¿cierto? Uno tiene que manejar tranquilito, despacito, piano, como se dice por ahí, porque si no el auto se me puede ir y le puedo pegar un chancacazo al auto que tengo más adelante, puede pasar alguna cosa. Bueno, nosotros salimos de clase con 2 compañeros de la universidad de eso entonces, cruzamos la calle y una camioneta gigante, digo gigante porque era enorme la camioneta en realidad, era como esa RAM, esas camionetas bien grandes, las más grandes que usted puede pensar, derrapó. ¿Qué significa derrapar? Que perdió el control. La camioneta derrapó totalmente y se fue hacia la vereda. La camioneta perdió el control y patinó hasta la vereda. Y la camioneta nos frenó encimita. Digamos que por un poquito no nos aplasta con la reja que estaba de la casa que estaba ahí. Tuvimos 1 centímetro de que nos pegara el golpe, y lo más seguro que no hubiese matado a los 3 que estábamos ahí en esa posición. ¿Qué cuento de este testimonio? Que ocurrió algo, yo quedé más blanco que papel, quedé blanco, pálido, así, todo junto con los otros compañeros que estábamos. Yo llegué a mi casa y
me di cuenta del poder del Señor, porque mi mamá tuvo una visión antes que sucediera esto. El Señor le permitió ver en una visión el tema del accidente antes que pasara, y mi mamá estuvo orando. Mi mamá llegó a la casa y me contó, me dijo, yo vi algo, que casi te atropellan, y que casi te atropellan una camioneta. Y yo venía llegando a la casa blanco como papel, y mi mamá lo primero que hace es contarme lo que había visto ella y preguntarme cómo estaba, po. Y el Señor había permitido que ella pudiera interceder. O sea, ella intercedió por mí en ese momento para que a mí me haya silenciado, ahí sí. El Señor permitió que ella pudiera eh, orar, orar por mí para que a mí no me sucediera nada. Y eso igual uno se da cuenta del poder de Dios y el poder de la oración. Y el poder también de una mamá que está orando por los hijos. Y el poder del Señor es tremendo, y uno lo puede ver ahí. El Espíritu Santo estaba conmigo. Bueno, yo podría contarle un montón de situaciones de cosas que me han pasado de manera particular, y esto también lo he compartido en más de alguna ocasión, que si el Señor nos tiene con vida es porque todavía le somos útiles. El Señor nos va a llamar a su presencia cuando ya no le seamos útiles. Y eso se me adelantó una lámina. Quiero ver si puedo retroceder. Creo que se me fue de golpe una de las láminas. Amén. Ahora sí, ya. Voy a dejar de compartir un poco para poder retroceder el power que deja. Ya, ahí sí. Está bien. Vuelvo a compartir. Ahora sí. Y ahora sí, mi hermano. Ahí quedé bien. Quiero que me sigan en esta lectura. Amén. Dice así la palabra del Señor en Efesios 1, del verso 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. El sello del Espíritu Santo representa nuestra seguridad de que controla nuestra vida, también testifica de nuestra filiación o calidad de hijos, la cual significa que participaremos de la herencia de nuestro Padre Celestial. Lo que les decía, amado hermano, si Dios le tiene a usted con vida es porque usted todavía tiene una misión. Y todavía más fuimos sellados por el Espíritu Santo, tenemos esa marca, ese sello, marcado en nuestros corazones, de que el Señor pagó un precio por nosotros, y tenemos la certeza de que Dios es real, y que Él está con nosotros a través del Espíritu Santo. Síganme en esta lectura. Dice así en Romanos 8, del 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La certeza de los apóstoles, o todos aquellos que murieron en ese tiempo y entregaron su vida por amor al Señor, era de que algún día estarían con Jesucristo, y es la misma certeza que tenemos nosotros, de que algún día le veremos cara a cara podremos estar con Él en la eternidad. La vida aquí en la tierra es algo totalmente pasajero, es algo totalmente finito. ¿Qué es vivir hasta 80, 90 años, y algunos que quizás lleguen a los 100, no sé, los más longevos, comparado con la eternidad, con vivir eternamente? La vida del ser humano es corta, es muy, muy corta comparado con la eternidad. Y a veces es importante terminar la carrera. Hablamos terminar la carrera, no importa si quizá alguno llegó siendo ya más viejo, o algunos llegaron siendo niños, tuvieron la bendición de nacer, quizá alguno en el Evangelio, o algunos llegaron más tarde. Porque no importa quién llegue primero, porque la recompensa para todos va a ser la misma.
Y la recompensa que nos espera es la vida eterna con nuestro Salvador y con nuestro Señor. El Espíritu Santo enseña. La comunicación de la verdad a los creyentes constituye una de las formas más importantes que el Espíritu Santo nos ayuda. Leemos en Juan 14, del 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí habla del Espíritu de la verdad. Al decir eso quiere decir que también hay otro espíritu rondando en el aire o estando presente. Hoy en día el más grande que podemos ver es el espíritu de incredulidad en la vida de las personas. Las personas no quieren recibir el mensaje de salvación, no quieren creer en Dios. Y aún más, los cielos y los aires de nuestra nación se han ido cargando de mensajes y de cosas contrarias a la palabra. Y eso provoca que el ambiente espiritual esté cargado de violencia. No sé si usted ha podido ver las noticias de los jóvenes, adolescentes, con violencia en los liceos, lugares de estudio. A usted si tiene hijos, tiene nietos, ore por sus hijos, ore por sus nietos. Lo que se ha ido desatando en nuestro país es algo fuerte y es algo espiritual. Y la guerra espiritual se gana en las rodillas, se gana orando, clamando, buscando del Señor. Maestro, el Espíritu Santo es maestro, así como Jesús vino a dar a conocer la naturaleza y la voluntad del Padre, el Espíritu Santo vino a dar a conocer la naturaleza y la voluntad de Jesús. Leemos en Juan 14, 20 al 21. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Muchas personas se escudan en llegar al Evangelio, dicen, tengo que renunciar a esto, tengo que dejar muchas cosas de hacer, tengo mucho que cambiar antes de servir o seguir al Señor. No sé cuántas veces usted lo ha escuchado cuando le ha predicado a algún amigo o algún vecino que a usted ahí le ha insistido. Y ellos se excusan en decir que no están preparados. Pero lo que nos dice aquí la palabra es que es por amor. Aquel que cambia o aquel que decide entregar su vida al Señor lo hace por amor. Y todo lo hace el Espíritu. El Espíritu renueva, el Espíritu regenera, el Espíritu transforma. No es la persona que cambie sola, sino que es a través del Espíritu Santo. Amén. Leemos en Juan 14, del 23 al 26. Respondiendo Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La importancia de estudiar la palabra del Señor para que Él nos pueda recordar y podamos prestar defensa del Evangelio. Hoy en día la lucha espiritual es grande frente a todo lo que entrega la sociedad, frente al tema valórico y frente a lo que están enfrentando nuestros hijos o nuestros nietos. ¿Por qué es fuerte para ellos? Porque donde se está buscando adoctrinar es en los colegios. Es en los colegios. ¿Y qué significa adoctrinar? Significa que les imponen una ideología o un pensamiento que es contrario. Si los niños y los jóvenes no están en la iglesia, ¿dónde creen ustedes que van a poder adquirir raíces y bases sólidas para poder enfrentar esos ataques? Por eso siempre a la educación cristiana se le da una prioridad grande dentro de la iglesia. Amén. Es un intérprete. El Espíritu Santo es un intérprete. Dice, desde el momento en que los autores estaban escribiendo los evangelios, el Espíritu Santo comenzó su ministerio de interpretarlos. El apóstol Pablo fue uno de los escogidos para explicar en detalle el evangelio a la iglesia. Las epístolas a las iglesias componen la parte más grande del Nuevo Testamento, aparte de los evangelios y el libro de los Hechos. ¿Con qué nos podemos encontrar en las cartas paulinas, o la epístola en este caso? Mensaje a las iglesias, mensaje a la familia,
consejo para los matrimonios. El Señor no dejó nada suelto. La Biblia es el manual del fabricante, por decirlo, por ejemplificarlo de alguna manera. El Señor no dejó nada suelto, no se le fue nada. Nada, al Señor no se le ha ido nada. Todos los consejos y todo lo que necesitamos saber está en la Escritura. Todo, para poder llevar un buen matrimonio, poder llevar una buena casa, la crianza de los hijos. Tenemos ejemplo de todo en la Escritura. Es solamente darse el tiempo de leer, escudriñar. Amén. Estamos llegando ya al final. Vamos a leer esta cita. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16 dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este pasaje siempre lo ocupamos mucho para el mes de la Biblia o para temas de ese estilo. Pero esto resume todo: corregir, instruir en justicia. Corregir e instruir. Cosas que hoy en día necesitamos nosotros. Necesitamos guiar a nuestras familias. Necesitamos ser guiados por el Señor, ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos entender que Dios tiene que ser parte de nuestra familia, tiene que ser parte de nuestras decisiones, de las decisiones más pequeñas que pudiéramos llegar a tomar, desde incluso hasta pensar qué carrera vamos a estudiar, con quién, aquellos que no se han casado, con quién se van a casar, cambiarse de trabajo. Cualquier decisión que uno quiera tomar tiene que consultarlo al Señor y en oración, porque a veces una mala decisión nos puede marcar para toda la vida. Puede marcarte de manera ministerial, puede marcar a tus hijos si ellos toman una mala decisión. Y el Señor nos dice que tenemos que buscarle a Él. El Espíritu Santo es intérprete, como estábamos leyendo. La mejor forma de comprender cualquier libro consiste en preguntar a su autor qué quiso decir con lo escrito. Pero el Espíritu Santo sí está. Todos los escritores humanos de la Biblia murieron hace muchos siglos, pero el Espíritu Santo aún está con nosotros, aunque ellos hayan muerto. Cuán reconfortante es saber que el autor divino está con nosotros para siempre. Cada vez que usted abre su Biblia, su ayudador, el Espíritu Santo personal, está a su lado para ayudarle a comprenderla. El Espíritu Santo es un portavoz. El Consolador sería el portavoz de Dios, Perdón, ahí sí. Ahí sí. El Consolador sería el portador de Dios después que Jesús regresara al cielo a la diestra del Padre. Un portavoz habla en representación de otra persona. Jesús había sido testigo perfecto y un portavoz de Dios, pero ya había terminado la obra que el Padre le había encargado. Amén. Nuestro Señor vino con una misión establecida. Era necesario que Él muriera para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación. Y para hoy en día, para una sociedad que está marcada con temas que son contrarios a la Escritura y a la palabra, hay gente que dice que la Biblia no es real y dice, no, esto es un libro escrito por los hombres, y se quedan ahí. Pero hay muchas personas que comenzaron igual y quisieron, en más de alguna ocasión, se dieron a la tarea de desprestigiar la Biblia y terminaron siendo cristianos. Vimos el caso en esa película de Dios no está muerto. En el libro de Josh McDowell, la evidencia que exige un veredicto. Si les suena, una película que dura 1 hora con 15 minutos. Va a ser un tiempo bien invertido si la quiere ver. Evidencia que exige un veredicto, si usted la quiere ver. También cuenta la historia de él, también se había dado la misma tarea de desprestigiar la palabra del Señor. Quiero dejar la oportunidad abierta si alguien quiere participar o quiere opinar algo. Hemos llegado al final de este estudio. Amén.
Amén. ¿Alguien? Voy a dejar de grabar. Amén. Dios les bendiga.